Bien, ahora sí. Tenemos este tema de repaso, chicos, sobre las líneas rectas y los ángulos. Entonces, iniciamos con esto, que nos dice primero el concepto de líneas. Apagamos micrófonos, por favor. Tenemos que una línea está formada por infinitos puntos. Quiere decir que pueden ser líneas pequeñas o largas, cortas y de diferente forma y posición, así como lo estamos observando en estas imágenes. Por lo tanto, sabemos que también hay tipos de líneas, donde tenemos, por ejemplo, lo que son las líneas rectas, la línea curva abierta, la línea curva cerrada. Tenemos la línea poligonal abierta y la línea poligonal cerrada, dentro de lo que nos marca como tipos de líneas. Las podemos identificar en dónde. Podemos observarlas, por ejemplo, las líneas rectas en nuestros lápices, en nuestros lapiceros, los colores. La línea curva, por ejemplo, en una cáscara de plátano, si la tenemos en esa posición. ¿En qué otra fruta podríamos identificar una línea curva? ¿En un pepino, tal vez? ¿En dónde, perdón? ¿En un pepino? También puede ser. En una naranja, muy bien. La línea poligonal, ya la observamos que puede ser en un cartón de leche, la mixta en una botella, y las líneas abiertas, por ejemplo, en un clip, o, bueno, y el clip, por supuesto, lo podemos moldear. Tenemos, por ejemplo, las líneas cerradas, ¿no? Las líneas cerradas, pues, van a través de figuras. Y, por ejemplo, en este caso, tenemos diferentes tipos de líneas, pero ¿a cuál sería más bien el nombre de cada una de estas líneas? En el primero había, bueno, si recordamos, vamos a recordar un poquito esto, ¿vale? Líneas rectas, líneas de curva abierta y cerrada y líneas poligonales abiertas y cerradas. ¿Qué tipo de línea entonces sería la primera? Línea abierta. Recta. Línea recta. Muy Perdón. bien. ¿Dónde más podríamos encontrar otra línea recta? En el 7. En el 7. Muy bien. ¿El número 2 qué tipo de línea será? Una línea curva abierta. Abierta. Muy bien. Línea curva abierta. ¿Dónde tenemos otro tipo de línea curva? En el 6. 4. El 6. En el 6. En el 5. A ver, ¿línea curva es el 6? 4. No. El 4. En el Casi no se ve el 4, 4, pero en el 4 tenemos líneas curvas. No, ¿Dónde el más? 4. Pero el 4 es línea curva abierta o cerrada. Cerrada. Muy bien. Y entonces el caso de la línea del número 3 y el 6, ¿qué tipo de línea serán? A ver, Poligonales abiertas y cerradas. así es, línea poligonal. ¿Cuál es la abierta y cuál es la cerrada en este caso? La cerrada es la abierta y el 3 es la cerrada. Muy bien. Y en el caso de la línea del número 5, Línea curva. También línea curva cerrada. Línea curva cerrada. muy bien, lo podríamos dejar como línea curva cerrada. Perfecto. Entonces, sí estamos entendiendo esto. Tenemos, chicos, que una línea recta está formada por infinitos puntos y habíamos dicho que no tiene principio y tampoco tiene un fin. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con esto? Que las líneas por su posición tienen diferente nombre. Las líneas, como lo observamos en esta rosita, si está en esta posición, es línea horizontal. Si la tenemos en esta posición, es línea vertical.
Entonces, eso de la línea acostada y la línea parada, eso es una mala expresión. Es línea horizontal y línea vertical, ¿vale? Igual, si un día tú pones en tu hojita, si un día te digo, a ver, vamos a trabajar en una hoja de cuaderno, y yo te digo que lo pongamos en esta posición, ¿qué posición será entonces? ¿Cuál Línea vertical. Vertical. En posición vertical. Y si te digo así, Horizontal. sería línea horizontal. Por lo tanto, no es correcto decir que si la hoja está acostada o parada. No, hay que saber hacer esos términos de horizontal y vertical. Entonces, bueno, también tenemos que según su posición, tenemos la línea diagonal y la línea inclinada, ¿vale? Ahora, ¿cuántas líneas rectas pasan por un punto? ¿Cuántas líneas podrían pasar por un punto? Muchas. ¿Muchas? A ver, regresamos a aquí. Dice que una línea recta está formada por infinitos puntos y no tiene un principio ni tampoco tiene un fin. Sabiendo esto, ¿cuántas líneas rectas podrían pasar por un punto? Infinitas. Podrían ser varias líneas, ¿no? Podríamos colocar varias. ¿Cuántas? Pues bueno. Y en el caso de 2 puntos, ¿cuántas podrían ser? ¿No? A ver, vamos a ver si con esto nos apoyamos. Nos dice ahora un término que se llama semirrecta, donde dice que un punto divide a una recta, una línea recta, en 2 semirrectas. Esto quiere decir que el punto P, que es, bueno, señalando precisamente el punto, es el origen de cada semirrecta. Y una semirrecta sí tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, aquí es a como lo estamos observando. Ay, sus compañeros, queriendo entrar ya después de media hora de clase, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar porque si no es mucha distracción aquí. Mande. No entiendo cómo funciona la semirrecta. Ah, ok. Teníamos en esta definición, habíamos hablado de una línea, ¿vale? Bueno, en esta. Y habíamos dicho que una línea recta está formada por infinitos puntos y habíamos dicho que no tiene un principio ni un fin. Bueno, si yo la trazo, yo sé en dónde empecé y en dónde la quise terminar. Pero como tal, no, bien así la definición que no tiene un principio y un fin. Pero, ¿qué pasa entonces en el caso de la línea semirrecta? En el caso de la línea semirrecta, sí tiene un principio, como dice esta definición, pero no tiene un fin. ¿A qué se refiere? Que a partir de este punto, nosotros podemos a lo mejor darle un giro a esta línea y que se convierta, en dado caso, como las que habíamos mencionado al inicio de las líneas curvas y abiertas. Es decir, si yo me basara, por ejemplo, en esta línea poligonal, yo voy a dar como ejemplo que aquí yo empecé a trazarla y este es mi inicio. A donde yo me detengo, que es el punto, yo le puedo dar otra dirección a las líneas según su forma, como lo estamos observando aquí. ¿Sí lo estamos viendo?
Entonces, ay chicos, pero una disculpa, es que me están distrayendo mucho sus compañeros que quieren entrar. Y en verdad, créanme que por eso media hora después de entrar a clase se me hace una falta de respeto. Y más falta de respeto que están insistentes en sus mensajes y llamadas. Pero bueno, a esto es a lo que se refiere con el punto que es el origen de cada semirrecta. Cada semirrecta va a tener, como habíamos dicho, un principio, pero no va a tener un fin. Entonces, esta es la forma en la que nosotros la estamos representando. De aquí, chicos, ¿tienen ustedes alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, Muy bien. maestra. Tenemos entonces ahora lo que es un segmento. Dice que un segmento es aquella parte de una recta comprendida entre dos puntos, el punto A y el punto B. Y nos está indicando que estos puntos son los extremos del segmento. Y un segmento sí tiene un principio y sí tiene un fin. Y nosotros los podemos observar representados de esta forma. Un segmento es como pues sí, lo que dice aquí, los extremos de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa con las rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas rectas o líneas que no se cortan y que no tienen puntos en común. Quiere decir que estas líneas nunca se van a unir, nunca se van a unir, ¿vale? Por eso es que reciben este nombre. Y nosotros, ¿dónde más podríamos encontrarlos? ¿Dónde nosotros podemos en nuestra vida cotidiana o en lo que haya a nuestro alrededor, dónde podemos encontrar rectas paralelas? En nuestros lápices. Los lápices. En bueno, si juntamos dos lápices, sí podríamos encontrar rectas paralelas. ¿Dónde más? En una tabla, maestra. En una tabla, muy bien. En una mesa. En una mesa podría ser también. En una En una- caja. Una computadora. En una caja, una computadora. Lo más En un teléfono. Lo más tradicional, muy bien, serían los cables de luz, ¿no? Si nosotros sí. salimos y vemos en los postes, bueno, que ya es raro el cable que lo encimaron con otro, ¿verdad? Pero normalmente, Ujú. bueno, deben de estar en esa posición. Ahora, esto es en caso de las rectas paralelas. Y como bien dice aquí, los podemos encontrar en los bordes opuestos de una red, no en el... porque hay que saber exactamente en qué posición estamos hablando. En las orillas opuestas de una hoja de libro, en las líneas de los mosaicos del piso. Si ustedes tienen también así parecido su piso, pues ahí podemos observar las líneas paralelas. ¿Ya observaron su piso? Bueno, si están con esas líneas. También en los rieles de una vía de tren, esas son también las líneas paralelas. En el caso de las líneas o las rectas secantes, nos indica que son rectas que se cortan en un punto y entonces tienen un punto en común. Ese punto en común quiere decir que es el punto de unión de esas dos líneas, ¿vale? Según su posición, pueden estar más abiertas, más cerradas, pero siempre habrá un punto donde se van a unir esas líneas, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que le llamamos las líneas secantes. Ahora, bueno, ¿en dónde podríamos nosotros encontrar estas rectas secantes? En las tijeras, Miss. En las En tijeras. las tijeras, En las tijeras. aparte de las tijeras, ¿dónde más? ¿Podríamos retomar el mismo ejemplo del mosaico del piso? Sí, porque está unido. Así Se es. unen las líneas. Únicamente en la parte donde se unen los mosaicos, ahí tendríamos nosotros nuestro punto en común. ¿Alguien sabe cómo se le llamaría a ese punto en común? Cuando se unen dos líneas. Vértice. Exacto, muy bien, Excel. Es una vértice.
La vértice es donde se unen esos dos puntos y que aquí precisamente lo mencionan como el punto en común. Ya lo observamos que puede ser en el mosaico, podrían ser las Maestra. esquinas de cada ventana. Mande. ¿Puede ser en donde ponen las cámaras? Porque esas también tienen punto. Ah, sí, también puede ser. Todo donde hay punto en común, ahí podemos nosotros identificar vértices. Maestra, en las esquinas de un cuadro. En las esquinas de un Ujú. cuadro también. Muy bien. Y así podemos observar, a ver dónde más observen, pero no se vayan a otras habitaciones. En la televisión. En la televisión podría ser, recordemos que estamos hablando de los contornos, ¿verdad? Nada más. En las juntas hojas. los palos de se están comiendo. En las hojas para cortar la comida. No sé. Los La tabla. cuadernos. Las tablas de picar. hojas. Ajá. Las hojas también. Si tienes tu hoja de cuadro grande o cuadro chico, pues ahí puedes encontrar todo este tema, ¿verdad? Los tipos de líneas, los tipos de rectas y hasta la vértice la encuentras ahí también. Perfecto. Ahora, observando estas líneas rectas, vamos a describir cómo son. Las rectas que, bueno, dice aquí que rojo y azul, pero creo que no se distinguen bien los colores, ¿verdad? Sí se ven los ¿Sí? colores. Sí se ven. Bueno, El rojo entonces, está arriba y el azul está abajo. ok. ¿Qué tipo de recta sería si estamos hablando de las líneas rojas y azules? Serían paralelas. Paralelas, muy bien. Paralelas. La roja y amarilla, Serían secantes. muy bien. Porque la roja se ve como rosita, ¿verdad? En el caso de la verde y azul, También podrían Secante. amarilla y verde, Amarilla y verde. paralelas. líneas Lo que diga mi paralelas. compañera. Y Paralelas. por último, en el caso de la recta de roja y verde, Secantes. las secantes. Entonces ya logramos identificar qué tipo de línea es cada una de ellas según su posición. Y aquí, bueno, una mezcla de tantas líneas podemos nosotros dar esa interpretación. Ahora, en el caso de estas líneas, ¿son paralelas o son secantes? Paralelas. Paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque no se tocan en ningún punto. porque no se van a cruzar nunca. Porque no tienen un punto en común. Muy Ajá. bien. En el caso de las rectas perpendiculares, tenemos que dos rectas que al cortarse nos van a formar 4 ángulos iguales. Y a esto se llaman rectas perpendiculares. Cada ángulo, sabiendo que que los 4 ángulos son iguales, se llama ángulo recto. ¿Quién me recuerda cuántos ángulos, de cuántos grados, perdón, es el ángulo recto? De 90 grados. De 90 grados. Perfecto, muy bien. Entonces, sabiendo esto, tenemos que las rectas perpendiculares, pues este tipo de líneas las vamos a encontrar frecuentemente. Por ejemplo, dice que lo forman el piso y la pared, en las esquinas de algunas mesas, como lo habíamos hablado, o tapetes también podríamos mencionar. En este tipo de formas de las construcciones de las casas también podemos encontrar este tipo de líneas perpendiculares. Y aquí tenemos una representación de estos 3 tipos de líneas que hasta el momento estamos trabajando. Lo que son las rectas paralelas, lo que son las rectas secantes y las rectas perpendiculares. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. No vamos a responder eso, por supuesto, porque nada más es un ejemplo de nosotros cómo podemos identificar este tipo de líneas o de rectas paralelas, perpendiculares, secantes, que también podemos identificarlas dentro de un croquis. ¿Sí? Por ejemplo, la calle de los Olmos
¿Qué tipo de línea sería esta según su posición? Recta. Sería recta. Recta, Lo que dijo mi maestra. compañera. Recta, pero si te das cuenta, no tiene la misma posición que la calle Paraíso y que la calle del Río. Está un poco, es una recta, una línea inclinada, ¿no? Ujú. Ya las Ajá. demás, bueno, pues sí son diferentes. Ahora, bueno, aquí también tenemos son ejemplos de croquis. Bueno, en nuestro entorno dice que siempre que vemos una intersección entre líneas rectas, observamos siempre la presencia de ángulos. ¿Esto será correcto? Sí. Sí, maestra. Siempre que nosotros vemos líneas rectas que están unidas, nosotros siempre podemos identificar que hay un ángulo. Entonces, según la abertura, podríamos decir, este es un ángulo de 90, este es de 180, este es de tanto. Pero a lo mejor no con tanta exactitud el decir es un ángulo de 25, de 21 grados. Ahí ya tendríamos que sacar hacer la valoración de cuánto, ¿no? En el caso de los ángulos, chicos, tenemos que son dos rectas secantes que se forman al cortarse 4 ángulos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la representación. Entonces, así, ¿qué es un ángulo? Un ángulo, sabemos que es la región de un plano que está comprendida entre dos semirrectas o dos lados que se unen en un punto y que esto habíamos dicho que es la vértice. Sabiendo esto, que son dos lados, a uno le vamos a llamar el lado A y otro el lado C. Y el B va a ser, el lado, no lado B porque si no querría decir que es una tercera línea, pero no. En el punto B es la vértice donde está esa unión y según la abertura, del lado A y del lado C, es como nosotros vamos a medir de cuántos grados es ese ángulo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las partes de un ángulo? Un ángulo tiene dos lados y una vértice. Siempre va a suceder así. No va a ser posible que un ángulo tenga nada más un solo lado y que no tenga vértice. ¿Vale? Entonces, siempre un ángulo tendrá dos lados y una vértice. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de ángulos? Porque hemos mencionado que habían varios tipos de ángulos. El ángulo siempre estará formado, como dijimos, por dos rectas perpendiculares que se llaman, habíamos dicho aquí que es el ángulo recto según su abertura. ¿Vale? Aquí lo podemos medir y tendrá 90 grados. Hay también los ángulos que miden más de 0 grados, pero que no pasan de 90. ¿Vale? ¿Cuáles serían esos? Tenemos el ángulo recto que ya habíamos dicho que es de 90, el ángulo, el agudo que es menor o menos que 90, el obtuso que mide más de 90, pero menos de 180. Entonces ese también podría ser. Y el llano, que es igual a 180 grados. ¿Vale? Y un ángulo completo, ¿de cuántos grados es? ¿De cuántos grados es? 360. 360. De 360 grados. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Cuál es el nombre del primer ángulo? Recto. Este sería el ángulo recto. El segundo, Agudo. Agudo. el tercero, Agudo. el cuarto, El
Obtuso. Y el último, el Obtuso. quinto, Obtuso. obtuso. Muy bien. Ahora, ¿cómo se miden los ángulos? Para medir un ángulo en nuestro cuaderno necesitamos una herramienta muy importante que se llama transportador. ¿Vale? Este transportador dice que es un semicírculo graduado de 0 a 180 grados y generalmente tiene dos escalas. ¿Vale? Ya ustedes lo han utilizado en algún momento. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a medir esos ángulos? Vamos a colocar el punto central de nuestro transportador, que siempre vendrá aquí en la parte de abajo, y sobre el vértice del ángulo. Bueno, aquí ya nos están representando la vértice con el punto rojo, y nosotros ahí vamos a posicionar. Los transportadores tienen luego estas pequeñas líneas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a posicionarlo. Y de forma que, como dice, que cada uno de los dos lados salga por un 0. ¿Vale? Lo estamos viendo aquí. Y entonces, continuando por la escala de ese 0, seguimos hasta encontrar el otro lado. Y entonces, según la abertura que tengamos, acuérdense que habíamos dicho que era el punto A y el punto C, porque el B era la vértice. Entonces, donde nosotros vemos según la abertura, vamos a colocar de cuántos grados es. Aquí podemos identificar que es de 50 grados. ¿Qué hacemos después de esto? Bueno, normalmente aquí lo cerramos con una pequeña curva donde nosotros vamos a colocar que es igual a 50 grados. Bueno, en este caso, la abertura. Así lo vamos a hacer con otro tipo de ángulos. Y tenemos, por ejemplo, igual lo mismo, colocar el punto central del transportador sobre el vértice del ángulo. Y continuamos por esa escala hasta encontrar otro lado. De igual forma, como el anterior, que uno de los dos lados salga por un 0 y así vamos nosotros a determinar de cuántos grados es ese ángulo. En este caso, este segundo ejemplo está de 135 grados. Y así nosotros vamos a podemos ir marcando todos estos ángulos. De igual forma, bueno, aquí está como yo les comentaba, la abertura que nosotros, perdón, la curvatura que nosotros vamos marcando aquí para determinar precisamente de cuántos grados nosotros hemos hecho este ejercicio. Recordemos entonces, de acuerdo a las rectas paralelas, secantes y perpendiculares, que a manera de resumen, las rectas paralelas no se cortan. Las rectas secantes se cortan o se unen en un punto y forman 4 ángulos. A eso es a lo que se refieren. Que no se unen las paralelas, las secantes sí se unen en un punto en común y nos van a formar 4 ángulos cuando nosotros las unimos así. En el caso de las líneas de las rectas perpendiculares, tenemos que son rectas secantes que al cortarse o al unirse, nos van a formar 4 ángulos rectos, que son estos de acá. Y que los elementos de un ángulo, dijimos que son 2 lados y una vértice. Aquí lo tenemos representado. Y bueno, chicos, hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario sobre este No, tema. maestra. No, maestra. No, maestra.